Bien, queridos hermanos, buenos días con todos, feliz día del Señor, estamos felices por estar juntos nuevamente. Así que vamos a comenzar el día de hoy el nuevo estudio, en este caso de la Confesión de Fe de Londres de 1689, un documento histórico de los bautistas particulares, el cual nosotros hemos heredado. Así que para comenzar y ver lo que vamos a estar tratando, acompáñenme orando y pedir al Señor que pueda bendecir este tiempo a nosotros. Oremos un momento. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, tu fidelidad, tu amor para con nosotros y para con tu iglesia, porque tú nos permaneces, tú permaneces que sigamos unidos, juntos. Tú eres quien nos ha guardado de herejías, de falsas enseñanzas. Señor, tú has preservado tu iglesia porque eres fiel a tu promesa. Gracias porque por medio de Jesucristo, tu Hijo, nosotros podemos llamarnos hermanos y a ti, nuestro Padre. Querido Dios, bendice este tiempo. Vamos a iniciar el estudio de la Confesión de Londres, el cual es un documento que resume bien todas las doctrinas que tú nos has revelado en tu palabra. Y por esas razones que la estamos estudiando, y permítenos dar primero estas introducciones antes de ir directamente a la confesión, con el fin de saber o entender por qué debemos hacerlo, qué de importante es entender o estudiar la confesión de fe para tu iglesia. Bendice este tiempo, amado Dios. Bendice a tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí. ¿Otro? Ya. Bueno, hermanos, esta semana vamos a iniciar nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres, como les comentaba, del año 1689. Este es un documento histórico por el cual las doctrinas que creemos de las Escrituras se expresan con claridad, con precisión, es lo que creemos. Sin embargo, antes de comenzar directamente ya con el capítulo 1, con el párrafo 1 de la confesión, es necesario fundamentar el motivo de nuestro estudio, saber por qué debemos estudiar esta confesión, y para ello he preparado al menos 3 clases introductorias, el cual nos va a ayudar precisamente con este propósito. La primera clase, el cual vamos a estar viendo el día de hoy, será una reseña histórica de la iglesia, para situar el surgimiento de la confesión en un contexto ortodoxo. La palabra ortodoxo tiene que ver con la herencia que se ha recibido por los casi 2000 años de existencia como iglesia universal, por así decirlo. La segunda clase que vamos a ver es acerca del confesionalismo, es decir, vamos a ver una defensa para estudiar lo que es la confesión de fe en sí. ¿Por qué es necesario estudiar la confesión y por qué la confesión de 1689? Porque en realidad hay muchas confesiones de fe que se han redactado a lo largo de los años. Y la última clase vamos a ver lo que es el contexto histórico o contexto particular de esta confesión, en qué momento fue escrito, quiénes la escribieron, cómo así se sitúa en el año 1689 y cuáles son los distintivos de esta confesión que la diferencia de otras confesiones hechas o redactadas en aquel entonces. Así que el día de hoy vamos a ver la reseña histórica de la Iglesia de Cristo, desde la iglesia primitiva en Hechos hasta el año 1689, donde es adoptada la confesión que estaremos estudiando. Hermanos, pero quisiera que nos preguntemos ¿qué importancia tiene una clase como esta, como la historia de la iglesia? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué es necesario conocer la historia de la iglesia? Bueno, tenemos que considerar algunas cosas. Debemos considerar, por ejemplo, que el Espíritu Santo ha estado obrando activamente en la iglesia desde los tiempos de la Escritura hasta hoy.
el Espíritu Santo ha estado enseñando a lo largo de los años a la iglesia las doctrinas de las Escrituras. El Señor Jesucristo, antes de que ascienda, dijo que Él nos guiará a toda verdad. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es el iluminador de las mentes. Por lo cual, las doctrinas de las Escrituras creemos que una vez expuestas con el canon completo en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo ha ido iluminando para aumentar el entendimiento y el conocimiento de ellas. Así que el Espíritu Santo provee iluminación a las mentes de los hombres para que la iglesia sea edificada. Pero acompáñenme a algunos versículos que sustentan el por qué estudiar este tema de historia. Acompáñenme a Deuteronomio 32, versículo 7. Deuteronomio 32, verso 7. Escuchemos la exhortación. Yo lo leo, dice de la siguiente manera: acuérdate de los días de antaño, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te lo declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Es una exhortación que podemos aplicar a nuestras iglesias. Acuérdate de los días de antaño, cómo el Espíritu Santo ha estado trabajando en años anteriores. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha estado enseñando? Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es el iluminador. ¿Por qué? Porque la idea de alguien que ilumina es alguien que nos abre nuestra mente para entender lo que ya está escrito. No creemos en nuevas revelaciones. No estamos diciendo que el Espíritu Santo ha estado revelando cosas nuevas a lo largo de los años. No, decimos que el Espíritu Santo ha estado iluminando nuestras mentes para entender las doctrinas de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Dice la palabra de Dios. Jeremías 6, 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Que nos paremos y miremos y preguntemos por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Esto es importante, hermanos, porque como vamos a ver, a lo largo de la historia se han levantado doctrinas heréticas o herejías, falsas enseñanzas, y nosotros con ese conocimiento de las herejías en su momento, nosotros tenemos que deslindar y defender lo que en su momento la iglesia defendió. Finalmente, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obviamente, esta exhortación se da en un contexto particular. El autor de Hebreos llama a la iglesia de la época a acordarse de sus pastores. Muy probablemente estos pastores ya no estaban en vida. Por eso les decía, acuérdense. De repente estos pastores ya habían sido mártires por causa de la persecución de su momento, pero los insta a acordarse de ellos. Les insta a que consideren el resultado de su conducta, a imitar su fe. Hay una historia, hay un legado que estos pastores habían dejado para la iglesia en su momento y que ellos debían considerar. Bueno, hermanos, los pastores que nosotros conocemos a nuestro alrededor no son los primeros, ¿sí o no? Hay muchos pastores antes que ellos. Hay pastores en el año 100, hay pastores en el año 200, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XVII. Hay pastores por el cual podemos aprender de ellos, ver el resultado de su conducta e imitar su fe. Así que con estos versículos creo haber respondido a la pregunta ¿por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Así que preguntemos ahora, ¿qué relación hay entre estudiar
la historia de la iglesia y la confesión de fe. ¿Cuál es la relación? La historia de la iglesia con la confesión de fe. Bueno, hermanos, porque el propósito de nuestra clase es ver cómo a lo largo de la historia las doctrinas más importantes de la Biblia fueron afirmadas y cómo la confesión recoge estas doctrinas que se afirmaron en su momento y ahora las defiende y las expone con claridad. Decimos que somos ortodoxos porque creemos y afirmamos estas doctrinas históricas, reconociendo y sometiéndonos a los credos que en su momento se levantaron y a las confesiones de la iglesia que posteriormente también se han levantado, el cual su propósito fue defender la verdad en contra del error. En contraste, ese es nuestro legado, hermanos. Nuestro legado es eso. Nos adaptamos y nos sometemos a los credos que la iglesia redactó en su momento, a las confesiones que se redactaron en su momento. Hermanos, nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos un legado, pero no pueden decir lo mismo algunas sectas. Los testigos de Jehová no tienen historia, los mormones no tienen historia. Y si algunos se han de adherir a alguna enseñanza antigua, solamente son a herejías. Solamente son a herejías. No tienen ellos una continuidad histórica que respalde sus enseñanzas, no las tiene. Hermanos, si hay una doctrina nueva, puede que sea falsa. Pero si es una doctrina antigua, aunque no aseguramos que sea verdadera, porque nuevamente en la antigüedad también hubieron enseñanzas erróneas, pero muy probablemente sea buena la doctrina. Las doctrinas de las sectas son recientes, productos de nuevas revelaciones, productos de nuevas profecías que contradicen la verdad bíblica. Nosotros, en cambio, creemos que tenemos la palabra profética más segura. Por eso nos sometemos principalmente a la palabra de Dios, porque es nuestra última autoridad, y valoramos la confesión de fe de 1689, no porque la coloquemos a la altura de la palabra de Dios, sino porque entendemos que es una fiel expresión de lo que enseña la Escritura. Así que, hermanos, veamos juntos ahora la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Vamos a apoyarnos con las diapositivas. ¿No funciona? Allá. Muy bien. El siglo primero. Estamos hablando del año 0 después de Cristo hasta el año 100, ¿no es cierto? En el año 33 después de Cristo, por cierto, hermanos, el día de ayer les mandé 2 documentos, una tabla, que precisamente es la tabla que vamos a estar estudiando, y también el PPT, que es lo que estamos viendo en pantalla. Así que si desean pueden coger sus celulares y revisar allí lo que estamos revisando. En el año 33 se da o culmina con la vida, la muerte, finalmente la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y en el año 40 al 60 existe lo que conocemos como la primera gran persecución contra los cristianos. En Hechos capítulo 8, versículo 1 nos dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban en el capítulo 7. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La persecución se inició por los judíos. Los judíos comenzaron a perseguir a la iglesia. Y dice, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, con esta persecución el evangelio comienza a ser predicado más allá de las puertas de Jerusalén. Y luego vemos la predicación de Felipe en Samaria. Recuerdan que los judíos y samaritanos no se llevaban, ¿cierto? Entonces el evangelio ya comienza a ser predicado más allá de Judea y comienza por Samaria con la predicación de Felipe. Pasan los años y vemos ahora la primera iglesia con mayor cantidad de gentiles en la ciudad de Antioquía. Hechos capítulo 11 nos dice lo siguiente: ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos, en Hechos 8, versículo 1, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra,
sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos o a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces ya no se está predicando a los judíos meramente, ni solamente a los samaritanos, sino ahora también a los gentiles. Y así se comienza a expandir la iglesia de Cristo a los gentiles. Y fue en esta ciudad, en Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos, como menciona Hechos 11:26. Los discípulos del Señor entonces ya no eran considerados judíos, ya que en su mayoría no eran judíos, eran gentiles. Por lo tanto, se les comenzó a llamar cristianos. Lo identificaban directamente con la persona de Cristo. Pasan los años y sucede la primera misión evangelística con Pablo en Hechos capítulo 13. Para el año 64 después de Cristo ocurre lo que nosotros conocemos como la persecución del emperador Nerón. La persecución del emperador Nerón. Hasta este momento, recuerden, la persecución no era de los romanos a los cristianos, sino de los judíos hacia los cristianos por su celo. Sin embargo, para el año 64 sucedió un gran incendio en Roma que destruyó 13 de sus 14 ciudades o distritos. Fue un incendio tremendo, hubieron miles de muertes. Se cree, hermanos, que Nerón, el emperador, fue quien causó el incendio con el fin de hacer otro monumento en ese lugar. Sin embargo, Nerón culpó a los cristianos de tal incendio. Fue Nerón quien culpó a los cristianos de tal incendio y por ello comenzó la persecución del Imperio Romano a los cristianos. Y se cree, por supuesto, que Pedro y Pablo fueron víctimas de esta persecución, ya que ellos murieron, como se dice en la tradición, murieron en Roma, bajo estas circunstancias. Pasaron los años, y para el año 70 después de Cristo, ocurre también lo que conocemos y lo que el Señor Jesucristo predijo, la destrucción del templo de Jerusalén. A la par, hermanos, los judíos mantenían tensiones siempre con el Imperio Romano. Los judíos, no los cristianos, hay que diferenciar los judíos de los cristianos. Los judíos entonces mantenían tensiones con el Imperio Romano por motivos económicos, políticos, sociales, religiosos. Y esto llevó entonces a que los judíos se rebelaran contra el imperio y se levantaron con bandos, con ejércitos, queriendo derrocar al Imperio Romano de las paredes de su territorio. Esto, hermanos, terminó con la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad. Para este tiempo, los cristianos ya no estaban en Judea, ya no estaban en el contexto de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron creyeron las palabras del Señor Jesús que profetizó en su momento, que les dijo en Lucas 21, y a unos dice que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y luego el Señor Jesús les exhorta o les da recomendaciones, le dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Así que desde ese día, hermanos, desde ese día no se ha vuelto a reconstruir este templo de los judíos. Solo queda un muro en la actualidad, lo que se conoce normalmente como el muro de los lamentos. Los judíos van a hacer oraciones allí. Hermanos, pero esto fue así porque el templo y la función de los sacrificios eran sombras de lo que había de venir. Y para que se manifieste que Dios no tiene un pueblo nacional compuesto solo por judíos, sino que ahora tiene un pueblo compuesto por judíos
y gentiles, ya que de ambos pueblos hizo uno. La adoración ya no sería en un lugar, en el templo, sino que ahora los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Luego de la persecución de Nerón, para el año 95 en adelante, sucede la persecución por Domiciano, un emperador. Este emperador siguió con el afán de perseguir a los cristianos, principalmente ahora, ya no por el incendio, sino ahora por su no aceptación a la adoración de los dioses de ellos, el no reconocimiento al César como el Señor y por una vida alejada de los vicios, como cualquier romano tenía. Los cristianos entonces eran los bichos raros de esa sociedad perversa. Con Domiciano se cree que el apóstol Juan es exiliado a la isla de Patmos. Este lugar es donde él recibe la revelación de Dios y escribe el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Fue por causa de la persecución bajo Domiciano que Juan es exiliado a Patmos y es allí que tiene la visión del Apocalipsis. Este es en el siglo I, esta es la iglesia primitiva. Para el siglo II y III está lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia preconstantiniana. Vamos a ver quién es Constantino en su momento, pero antes de Constantino. Los padres de la iglesia para ese tiempo, del 95 al 150 después de Cristo. Aquí se conocen los padres como los padres apostólicos. Luego de la muerte de los apóstoles existe un periodo donde los discípulos de los apóstoles comienzan a enseñar a la iglesia. Muchos de ellos son pastores. Estos son los discípulos de los apóstoles. Son la primera generación de los padres de la iglesia. Ellos dejaron escritos muy importantes para que las iglesias de su época sean edificadas. Algunas menciones de estos padres y de sus escritos son los siguientes. Por ejemplo, está la epístola a los Corintios de Clemente de Roma, las 7 epístolas de Ignacio, las epístolas de Policarpo de Esmirna, los filipenses, la Didaché, que son las enseñanzas de los 12 apóstoles, epístola de Diogneto, Bernabé, Hermas, Papías, etc. Son padres apostólicos. Hermanos, estos escritos son una referencia de algunas prácticas que se hacían en la iglesia en ese contexto. Pero hermanos, aquí hay muy importante que yo quiero considerar. Los escritos de los padres apostólicos, de estos hombres, no poseen infalibilidad en sus escritos, ni en ellos, ni su propósito fue de proclamar nuevas doctrinas. ¿Qué quiero decir? Los escritos de ellos o ellos mismos no tienen la misma autoridad que los apóstoles, ¿sí o no? Por lo que escribieron, lo que escribieron no tienen la misma autoridad que las epístolas de los apóstoles que tenemos ya en las escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia romana sí considera estos escritos de los padres apostólicos como infalibles. Y por lo tanto, las prácticas que se hacían en la iglesia primitiva, escritas por estos padres apostólicos, ellos los asumen. Ellos los asumen. Y por esa razón, entonces, es que ellos toman a la Biblia, sí, como una autoridad, pero también lo que ellos conocen como la tradición, que son los escritos de estos padres apostólicos. Hermanos, nosotros creemos que la Biblia es suficiente y que los escritos de los apóstoles es la única autoridad infalible. Los escritos de los padres apostólicos sí son importantes, son una referencia, pero no son infalibles. No podemos hacer doctrina por sus escritos. Escuchen bien lo que dice el Señor Pablo, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Pasan los años y para el año 150 al 300 se encuentran los padres apologistas. La apología es la defensa de la fe. Estos padres entonces defendieron la fe. Estos son cristianos entonces que escribieron con el fin de refutar las acusaciones que tenía el imperio contra los cristianos. Escribieron entonces para defender la fe. Algunos apologistas son Arístides, Atenágoras, Justino Mártir, el más conocido.
por esta época, hermanos, también hubo un levantamiento de herejías. Y aquí también yo quiero que presten atención. Aquí se levantaron 3 herejías principales. Uno es conocido como el gnosticismo, el otro es el montanismo y el último es el marcionismo, bajo la figura de Marción. Respecto al gnosticismo, creo que algunas predicaciones ya se ha hablado acerca de ellos porque tienen también un contexto bíblico. Pero el gnosticismo, hermanos, ellos enseñaban que Cristo no era Dios, sostenían que el cuerpo físico era malo y por tanto no es posible que Dios se haya hecho hombre. No es posible que Dios se haya hecho hombre. Además, esto es muy importante, cada uno de los gnósticos afirmaba tener un conocimiento especial que le llamaban gnosis, por eso gnosticismo. Ellos decían que tenían un conocimiento especial. La verdad no está al alcance de tu mano, está al alcance de nuestras manos, decían los gnósticos. Luego está el movimiento montanista, o el montanismo. Este fue un movimiento iniciado por Montano y 2 profetisas. Ellos decían, hermanos, que en ellos se cumplía la promesa del Consolador, del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor Jesús dijo que cuando se iba Él enviaría el Consolador. Bueno, ellos se atribuyeron ese cumplimiento. En nosotros, decía Montano y sus profetisas, en nosotros se cumple esa promesa del Consolador. ¿Y qué hacían entonces? Bueno, ellos se consideraban nuevos profetas y decían que los apóstoles no tenían la perfección del Espíritu. Por lo tanto, profetizaban nuevas revelaciones. Y exactamente acerca de la segunda venida del Señor. Entonces ellos lo hacían en un estado de éxtasis. Finalmente el marcionismo o Marción, él fue un hijo de un obispo muy cercano a las doctrinas del gnosticismo, pero fue más allá. Él dijo, Dios del Antiguo, el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo del Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué comenzó a hacer Marción? Él dejó a un lado los escritos del Antiguo Testamento. Dejó a un lado, los rechazó, porque eso dice pertenece a un Dios menor. El Nuevo Testamento, ese es el verdadero Dios, es lo que decía él. Por lo tanto, hermanos, esto lo llevó a decir que en las iglesias ya no se debe utilizar las escrituras del Antiguo Testamento, ya no se debe utilizar. Y entonces, escuchen bien, él compiló su canon o su conjunto de libros de la Biblia, pero por supuesto con intenciones, como estamos viendo, intenciones heréticas. Pero él fue el primero que compiló un canon, un conjunto de libros de la Biblia. Pero en este conjunto de Biblias, en este canon, solamente estuvo compuesto por el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, nada más. Dejó a un lado los otros 3 evangelios y las epístolas de los otros apóstoles. Esta es la primera vez que alguien compila escritos bíblicos. Para ese tiempo, si bien es cierto, ya estaban los escritos bíblicos de Mateo hasta Apocalipsis, pero todavía no había un reconocimiento de los 27 libros. Todavía no había un reconocimiento. Ahora bien, recuerden estos 3 herejías, el gnosticismo, el montanismo y Marción. ¿Cuál es el peligro de estas 3 herejías? ¿Cuál es el gran problema de estas 3 herejías? Bueno, escuchen bien, el gnosticismo me dice, ellos tienen una revelación especial. El montanismo me dice, no, hay nuevas revelaciones. Y Marción me dice, hay libros de la Biblia, hay libros que no deben ser considerados como parte de las Escrituras, solamente algunos de estos. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia o de los obispos o pastores de ese momento? Bueno, la respuesta inmediata es corroborar cuáles son los escritos inspirados por Dios. ¿Cuáles son los escritos inspirados por Dios? O en otras palabras, ¿cuál es el canon de las Escrituras? ¿Cuál es el canon de las Escrituras? Entonces, por necesidad, la iglesia comenzó a estudiar cuáles son esos libros que Dios ha inspirado. Ante las doctrinas nuevas de los gnósticos, nuevas revelaciones de los montanistas, el canon de Marción,
la Iglesia se vio obligada a compilar una lista, un grupo de libros sagrados. Tertuliano, un padre de la Iglesia, es el primero que llama Nuevo Testamento a esos libros que no son parte de los libros hebreos. Así que después de muchos años de debate, porque esto lo llevó a los padres muchos años, compilar cuáles son verdaderamente los 27 libros del Nuevo Testamento, Atanasio, un padre de la Iglesia, es el primero que se conoce que enumeró exactamente los 27 libros que tradicionalmente componen el Nuevo Testamento. Y para el año 397, después de Cristo, en el concilio de Cartago, se reconocen allí los 66 libros de la Biblia, los 39 y los 27 del Nuevo Testamento. Hermanos, y nosotros, la confesión, se adhiere a estos 66 libros. Pero la otra respuesta de los padres hacia las herejías fue lo que conocemos nosotros como el credo de los apóstoles. ¿Recuerdan el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etcétera, etcétera. El credo se formuló por los padres, no por los apóstoles, sino por los padres en respuesta a estas enseñanzas. Vamos a continuar. Para el año 220, 250, para estos años hubo alguna paz, relativa paz por algunos emperadores que no persiguieron a los cristianos. Sin embargo, para el emperador el año del emperador Decio, nuevamente vuelven persecuciones hacia los cristianos, los culpan de calamidades del imperio. Ellos decían, los dioses están enojados con nosotros por permitir el cristianismo. Y culpaban entonces a los cristianos por las calamidades del imperio y comenzaron a ser perseguidos. Luego hubo otro emperador llamado Valeriano, en el 260, hubo relativa paz, pasaron muchos años allí, se discutían enseñanzas, etc. Tras la muerte de Diocleciano, un emperador, le sucede Constancio, y luego de Constancio le sucede un hombre llamado Constantino, en el año 306. Esto es lo que nosotros conocemos primero como la época constantiniana. La época constantiniana. ¿Qué sucede en el año 306? Bueno, hermanos, Constantino era un emperador, un romano. Él era pagano, él adoraba el sol. Sin embargo, una noche antes de una batalla, él tuvo un sueño donde las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo, la C y la R, que en ese tiempo eran unos nombres raros o letras raras, nosotros no entendemos. Él tuvo un sueño y vio, dice, estas dos letras y escuchó una voz que dijo, con este signo vencerás. Más o menos esa es la imagen o la figura que él vio en el cielo, Constantino. Y escuchó una voz que dijo, con este signo tú vencerás. Él creyó entonces que se trataba del Dios cristiano, porque la palabra o la letra C y R provenían de Cristo. Él ya sabía quiénes eran los cristianos. Al día siguiente, después de haber orado al Dios cristiano, él hizo que todas las banderas de su ejército se pinten de ese signo. Y oró al Dios cristiano por la victoria. ¿Y qué pasó? Finalmente venció en la batalla. Luego de esto, conocemos que Constantino se ajustó, o al menos en apariencia, porque muchos discuten en realidad si Constantino fue salvo o no fue salvo. No me voy a meter en ese lío, no sabemos en realidad. Algunos creen que fue por motivos políticos, algunos dicen que no tuvo necesidad de ser político, etc. Pero bueno, a expensas de ello, lo que sí sabemos es que por Constantino se promulga el Edicto de Milán en el año 313, donde por primera vez, hermanos, se otorga a la Iglesia libertad religiosa. Los cristianos ya no fueron perseguidos desde esta época por el Imperio Romano. 313 en el Edicto de Milán. Pasan los años, se emiten leyes, Constantino emite leyes donde el domingo ahora es el día de adoración del imperio, porque los cristianos ya guardaban el domingo como su sabbat o como su día de reposo.
Constantino construye iglesias, prohíbe la crucifixión, etcétera, etcétera. Para el siglo IV al VI sucede lo que son la época de los padres de la iglesia post-constantiniana, es decir, después de la época de Constantino, los padres de la iglesia. Y aquí sucede lo que nosotros conocemos en el año 325 como el concilio de Nicea. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, desde el año 318 había un hombre llamado Arrio. Este hombre encendió una disputa en el oriente del imperio, enseñando que solamente el Padre es Dios y el Hijo era un ser creado. El Padre solamente es Dios y el Hijo era un ser creado. Muchos obispos se opusieron, por supuesto, como era de esperarse, pero hermanos, eso trajo mucha división en el imperio. Pero Constantino, al ser el emperador de Roma, convocó una asamblea general o un concilio de todos los obispos del imperio para el año 325, para defender o al menos refutar las enseñanzas de Arrio. Es allí donde se redacta lo que conocemos como el credo niceno, que tiene la particularidad de confesar que el Hijo es Dios. El Hijo es Dios de la misma sustancia y naturaleza del Padre. En la parte occidental del imperio, sucedieron igualmente debates. A pesar del concilio de Nicea, todavía los arrianos comenzaron o seguían haciendo división en Oriente. Pero para el año 328 aparece un obispo en Alejandría llamado Atanasio, para asumir la defensa de la fe nicena en contra de los arrianos. Él estuvo defendiendo esta fe del credo niceno junto con otros hombres, los tres capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, Basileo de Cesarea, etcétera, etcétera. Y el conflicto permaneció hasta el año 381, donde se da el concilio de Constantinopla. Y ahí nace el credo de Constantinopla, donde se afirma la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. Y es allí donde el arrianismo, con Arrio y sus seguidores, se da fin completo a esa herejía. Pero hermanos, créanme que los testigos de Jehová son arrianos. Creen que el Hijo no es Dios, sino que es alguien creado o alguien inferior al Padre. Pasan los años, no quiero profundizar en detalles. En el año 382 se da la primera traducción de los 66 libros por Jerónimo, con la traducción La Vulgata Latina. Año 387, aquí se levanta un hombre o se convierte al cristianismo, un hombre llamado Agustín. Y en el año 395 se hace obispo de la ciudad de Hipona, al norte de África. Por eso es conocido este hombre como Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, un padre de la iglesia. Por estas épocas se levantó un monje llamado Pelagio. Son nombres raros, ¿no? Pero es que es una época diferente. Un monje llamado Pelagio. Él comenzó a enseñar que los seres humanos venían al mundo sin pecado. No existe el pecado original. No existe la naturaleza pecaminosa. El hombre puede obedecer o hacer bien espiritual o algún bien espiritual a los ojos de Dios. Él creyó entonces que lo que pasó en Adán fue un ejemplo fatal, nada más, pero no pasó o no tuvo consecuencias en la naturaleza de los descendientes de Adán. Agustín de Hipona se enfrentó a esta herejía contra Pelagio. Él explicó que la raza humana está condenada, que es incapaz de hacer algún bien espiritual, por lo tanto, heredamos el pecado de Adán, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Hermanos, y nosotros creemos lo que defendió Agustín de Hipona. Nosotros creemos que en Adán todos morimos espiritualmente. Todos pecamos en Adán y por lo tanto todos somos incapaces de hacer algún bien espiritual y por supuesto incapaces de salvarnos por nosotros
mismos. Creemos como Agustín de Hipona. En ese sentido somos agustinianos. Para el año 431 se da el fin al pelagianismo, esta enseñanza, con el concilio de Éfeso. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo va la historia? Sucede una herejía, un hombre, y se convoca un concilio de la iglesia. Y ese concilio redacta un credo para negar las herejías. Así funcionaba la iglesia. Pero si se dan cuenta, los credos, si bien es cierto, es algo que la iglesia hace, pero es en respuesta a las herejías. En respuesta a los falsos maestros. Y así la doctrina, hermanos, comienza a ser más profunda. La doctrina comienza a ser más profunda. La doctrina se empieza a expresar con claridad, con términos, la naturaleza de Cristo igual, etc. Y así entonces la iglesia va creciendo. Hermanos, miremos así la historia de la iglesia. Mueren los apóstoles y los apóstoles entregan con el canon de la Biblia un gran tesoro a la iglesia. Pero hermanos, la iglesia después de los apóstoles es como un bebé recién nacido, el cual tiene que crecer y tiene que alimentarse. Y los concilios ayudan a ese crecimiento de la iglesia. El conocimiento que nosotros tenemos de toda la Biblia, una confesión de fe, era impensable para ese momento. Pero hermanos, la iglesia comienza a alimentarse y comienza a crecer como un niño. Y como hoy por hoy creemos que ya es un adulto la iglesia, porque ya las doctrinas han sido expresadas, han sido explicadas y los términos se han ido. Por eso, hermanos, es importante los términos en teología, porque eso es lo que nos diferencia de las herejías. Entonces, veamos ellos. Se levanta una herejía y la iglesia hace un concilio para rebatir esa herejía y nace un credo, el cual nosotros nos sometemos a esos credos. Año 451, ni siquiera llegamos al 1000, imagínense. Año 451 se convoca un concilio en Calcedonia, ahí nace el credo de Calcedonia, y allí, esto en respuesta a hombres herejes como Nestorio, Apolinar, Eutiquio, etc., pero que estaba relacionada con las dos naturalezas de Cristo. Hermanos, pregunta, ¿cuáles son las dos naturalezas de Cristo? La naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no es cierto? La naturaleza humana. Bueno, el credo de Calcedonia defiende esas dos naturalezas. El credo de Calcedonia defiende esas dos naturalezas, en contra de afirmaciones de Nestorio, Apolinar y Eutiquio. Algunos negaban que Jesús era hombre, otros negaban que Jesús era Dios, etcétera, etcétera. Bueno, algunos padres a mencionar están Ambrosio de Milán, Atanasio, Gregorio de Nacianceno, Gregorio de Niza, Hilario de Poitiers, Juan Crisóstomo, Jerónimo, por último Agustín de Hipona. Hubo otros concilios para identificar si en Cristo hay dos voluntades o solamente una voluntad. Nosotros creemos que hay dos voluntades. Se hace el credo de Constantinopla III, o el tercer concilio constantinoplano, por así decirlo. Pasamos ahora a la Edad Media. Esto solamente los primeros siglos. Pasamos a la Edad Media. Y aquí ya es un poco más rápido, ya no vamos a estar muy centrados año por año. La Edad Media. En esta época, la Edad Media corresponde desde el siglo VI hasta el siglo XV, exacto. En esta época, hermanos, no hubo muchos avances significativos a las doctrinas bíblicas. Sin embargo, sí comienza un movimiento llamado escolasticismo. No espero que lo aprendan de memoria, pero quiero que al menos, igual les dejé ahí sus escritos para que puedan allí tener en mano. Aquí comienza el movimiento llamado escolasticismo. Este es un movimiento, hermanos, que busca armonizar la fe con la razón o la lógica.
la fe y la lógica. Es decir, darle sentido a las verdades de las Escrituras según patrones lógicos, Tenía un método que implicaba debatir y responder a preguntas teológicas y filosóficas. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es la modalidad de enseñanza del catecismo ortodoxo que hemos estudiado? ¿Cómo es la modalidad de enseñanza? ¿Qué había en el catecismo? ¿Cómo hemos aprendido el catecismo? ¿Eran solamente textos, un subtítulo y varios textos? ¿O cómo era la dinámica del catecismo? Una pregunta, respuestas. Pregunta, respuestas. Es un tipo de lógica, es un patrón. El catecismo que están estudiando los niños también, pregunta, respuesta. Pregunta, ese es un catecismo, preguntas y respuestas. ¿De dónde surge la idea de un catecismo? Del escolasticismo, para llevar por patrones lógicos las verdades de las Escrituras. Y aquí nace el escolasticismo entonces. El padre del escolasticismo es un hombre llamado Anselmo de Canterbury. Él comienza a armonizar la fe y la razón. Él tenía una frase muy popular que decía: la fe que busca entender. La fe que busca entender. Bueno, él escribe un libro llamado Cur Deus Homo, o ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y por patrones lógicos, él defiende por qué Dios tenía que hacerse hombre, ¿no? Y ahí, bueno, es un libro muy importante, en su momento lo podemos estudiar. Siguiendo la misma línea, aparecen hombres como Pedro Lombardo. Él escribe las sentencias, y conocemos que este libro, las sentencias, es la primera teología sistemática. La primera teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Es básicamente compilar todas las doctrinas de la Biblia de manera ordenada o de manera, escuchen bien, temática, por temas. Esa es teología sistemática. ¿De dónde nace? Bueno, del escolasticismo. Orden, lógica. La primera teología sistemática con Pedro Lombardo. Aparece también Tomás de Aquino. Él lleva el escolasticismo a la cumbre con su libro Summa Theologica, etc. Bueno, pasan los años, pero hermanos, escuchen bien ahora, pasan los años, y de la intención del escolasticismo, que era armonizar la fe con la razón, lamentablemente el uso de la razón comienza a prevalecer por encima de las Escrituras. Por encima de las Escrituras. Es que es ilógico que en la Escritura diga esto. Y entonces comenzaron a darle un valor que no debe tener la razón por encima de la fe, por encima de la Escritura. Y allí entonces ocurren muchos problemas. En este tiempo hubo oscuridad espiritual respecto a las verdades de la palabra de Dios. Los altos clérigos de la iglesia eran los únicos que mantenían acceso a las copias de los 66 libros de la Biblia, y en el idioma latín, ni siquiera era el idioma vulgar, el idioma del pueblo. Los pueblos no tenían copias en su lengua natal. Además, había mucha corrupción e inmoralidad en los altos clérigos de la época, comenzando con el Papa de turno en su momento. Hermanos, la autoridad principal de la iglesia ya no se fundamentaba en la palabra de Dios, sino ahora en la tradición y nuevos concilios de la época. Acá también habían concilios en esta época de la Edad Media, pero hermanos, nosotros no nos sometemos a ellos precisamente por el problema de que muchos clérigos estaban asimilando la razón por encima de las Escrituras. Y hermanos, estos grandes problemas en la iglesia, abre paso a lo que nosotros conocemos como la prerreforma, es decir, antes de la reforma con Martín Lutero. En la prerreforma se levantan hombres como Wycliffe, como Jan Hus. Estos protestan contra estos grandes problemas de la iglesia. Wycliffe, por ejemplo, comienza a traducir la Vulgata latina al idioma inglés en Inglaterra. Y Hus protesta contra la autoridad del papado y las perversiones del clero. Habían muchas perversiones. Estas son las primeras voces.
Pero hermanos, estos todavía no tuvieron un impacto significativo en la iglesia. Pero hermanos, dejaron escritos, quedaron pensadores que mantenían estas protestas. Y hermanos, esto llegó a oídos en el país de Alemania, donde también se vivía la misma opresión al pueblo por medio del papado y el clero. Y aquí se levanta un hombre, nosotros conocemos, se llama Martín Lutero. Martín Lutero, siglo XVI, la Reforma Protestante. Hermanos, el problema que vio principalmente Lutero fue el abuso de la iglesia sobre el pueblo al venderles indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es un perdón divino a cambio de dinero. Para su tiempo había un predicador conocido llamado Johann Tetzel que decía: cuando una moneda suena en el cofre, un alma sale del purgatorio. ¡Wow! Si tú pones una moneda allí en el cofre, el alma de tu ser amado, de tu ser querido, tu familia, salía del purgatorio. Porque sí, en ese momento se creía ya el purgatorio por causa de Tomás de Aquino, que creemos que es el pionero en creer eso. Pero bueno, vio esto Martín Lutero. Esto llevó a Martín Lutero a protestar contra estos abusos, estas prácticas de la Iglesia católica. Y bueno, voy a explicar más adelante por qué decimos católica. Comenzó entonces a protestar, y su protesta la llevó al 31 de octubre de 1517 a clavar en la puerta de Wittenberg lo que conocemos como las 95 tesis. Ahí está Martín Lutero con sus 95 tesis, clavándolas en la puerta de Wittenberg. Estas 95 tesis no son más que acusaciones contra las prácticas perversas del papado y doctrinas antibíblicas que promovía. Por lo que Lutero defendió entonces, ¿cuál fue el lema de Lutero o el lema de la Reforma Protestante? La suficiencia de las Escrituras. Lo que ustedes están haciendo es antibíblico. Y en ese tiempo también había un movimiento llamado humanista que decía: volvamos a las fuentes, volvamos a las fuentes. Y Lutero tomó esta idea de volver a las fuentes y dijo: volvamos a las Escrituras entonces. Volvamos a las Escrituras. Porque para ese tiempo la iglesia solamente se amparaba en los últimos concilios. Lo que dijo el Papa tal, lo que dijo el Papa tal, etcétera, etcétera. Martín Lutero entonces clava sus 95 tesis y se abre paso a la Reforma Protestante. Hermanos, ¿por qué la Reforma Protestante detonó de tal manera que ha impactado a todo el mundo? ¿Por qué no impactó los escritos de John Hus, de John Wycliffe? ¿Por qué no impactó? Bueno, para la etapa o para la época de Lutero estaba este movimiento humanista que les decía, que proclamaba volver a las fuentes, en este caso a las Escrituras, pero también para ese tiempo la imprenta, es decir, imprimir papeles, ya comenzó a expandirse. Y por lo tanto, los 95 tesis comenzaron a imprimirse, porque para ese tiempo todo tenía que redactarse. Si tú querías una copia, se tenía que escribir todo, pero no, la imprenta cambió esa manera de copiar. Por lo tanto, las 95 tesis comenzaron a esparcirse por toda Alemania y, por supuesto, pasó las fronteras. Por lo tanto, las ideas de Lutero se difundieron rápidamente por toda Europa. Para el año 1533, la Reforma llega a Francia, donde un joven intelectual es atraído por las ideas de la Reforma, el cual su nombre fue Juan Calvino, en Francia. Para este tiempo los reformadores ya comenzaban a ser perseguidos por la Iglesia Católica, por lo que Calvino es obligado a huir a Suiza y quedarse en Ginebra. Y es aquí donde Calvino completa su obra más importante, llamada Instituciones de la Religión Cristiana. La institución de la religión cristiana. Es una teología sistemática reformada. Y bueno, pasan los años
Y bueno, aquí desde la época de Lutero hasta Calvino, poco a poco se comienza a formular lo que nosotros conocemos como las 5 solas de la Reforma protestante. ¿Alguien me dice las 5 solas? Primero, la sola es la sola escritura, vamos a decirlo en español. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y soli Deo, gloria, o solo a Dios la gloria. Las 5 solas de la Reforma protestante. Eso es lo que comienza a defender Lutero y Calvino y Zwinglio también en Suiza. Ahora, vamos a llegar a una etapa aquí mismo. Ya nos quedan solamente 10 minutos, hermanos. Denme solamente esa oportunidad, por favor, y termino. Para el año 1545 a 1563, la Iglesia Católica comienza a realizar un concilio en la ciudad de Trento, que hoy por hoy es Italia, un concilio de Trento. Y el propósito de su concilio es responder a los escritos de Lutero, de Zwinglio y de Calvino. Zwinglio era un reformador en Suiza. ¿Por qué esto comenzó? ¿Por qué se creó este concilio? ¿Por qué llamaron a concilio? Porque muchos reyes, muchos emperadores de otros países en Europa comenzaron a adherirse a la doctrina reformada. Oían a Lutero y obedecían. Oían a Calvino y obedecieron. La Iglesia Católica se estaba quedando sin reyes, sin emperadores, por lo que deciden realizar un concilio en Trento. Este concilio entonces tenía el propósito de dar respuesta a la Reforma protestante, y en historia de la Iglesia esto lo conocemos como la Contrarreforma. La Contrarreforma, la respuesta de la Iglesia Católica a la Iglesia, o en este caso a la Reforma protestante. Ahora, ¿qué se dictaminó en el Concilio de Trento? ¿Qué se dictaminó en el Concilio de Trento? Bueno, ellos dijeron: sola fide, no. Es fe más obras para salvarse. Fe más penitencia, en otras palabras. Fe más obras, eso defendieron. Además, ¿qué defendieron? La Reforma decía sola escritura, solamente la escritura, nuestra última autoridad. Ellos dijeron la escritura y la tradición. La escritura y la tradición. Aquí también se mantuvieron los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos. Los reformadores sostenían la sola fe como la única forma de salvación, o el medio, de salvación, y las obras como una respuesta o como un resultado de esa fe. Bueno, los católicos en este caso mantuvieron los 7 sacramentos, por lo cual si tú realizas alguno de ellos, incrementas tu posibilidad de salvarte. Se reafirma la transubstanciación, no quiero meterme a ello, pero bueno, se reafirma aquí. Pero también se añaden a los 39 libros del Antiguo Testamento lo que nosotros conocemos como los libros apócrifos. ¿Han escuchado alguna vez del libro de Macabeos, de Judith? No recuerdo otro nombre de esos libros. O Tobías, claro, Tobías. Si ustedes toman una Biblia católica romana, van a ver más de 66 libros. Y es en este lugar, en Trento, donde se adhieren o se añaden estos libros a los 66. ¿Por qué esto es importante mencionar? Hermanos, hasta antes de la Contrarreforma, hasta antes de lo que estamos viendo, hasta antes de eso, y quiero que lo vean así, hasta antes de la Contrarreforma, toda la historia de la Iglesia es nuestra, es nuestro legado, es lo que nosotros hemos creído, con sus errores, a veces con herejías de algunos que fueron, por supuesto, exiliados, excomulgados en su momento. Pero hermanos, todo ese legado es nuestro, esa es nuestra historia. Ahora, la Iglesia Católica Romana, ellos dicen, no, esa es nuestra historia, es nuestro legado, es la Iglesia Católica. Hermanos, pero escuchen bien, nosotros también somos católicos. Porque católico en sí significa universal, y nosotros creemos que Dios, el Espíritu Santo, ha estado edificando la Iglesia por todos estos años. Ahora, para nosotros, la Iglesia romana, tal y como la conocemos hoy, con sus herejías, esta falsa religión
que hoy por hoy da misas, etc., nosotros como reformados creemos que nació aquí, en Trento, porque es aquí donde abiertamente se apartan y confiesan sus herejías aparte de las Escrituras. Nosotros creemos como Iglesia Reformada que la Iglesia Romana nació en Trento, nació aquí, porque aquí dijeron sola fe no, sola Escritura no. Pero antes de ese concilio, nosotros creemos que esa es nuestra historia, ese es nuestro legado. Por lo tanto, podemos decir Agustín de Hipona es nuestro hermano. Los padres apostólicos son nuestros, Policarpo es nuestro, Atanasio es nuestro, Jerónimo es nuestro, etc. Por lo tanto, hermanos, esto yo quiero que quede muy claro para nosotros. La Iglesia Romana, con sus doctrinas y prácticas que nosotros no aceptamos, que estamos en contra, creemos que la Iglesia Romana es una perversión, es una falsa religión. Estos católicos romanos nacieron en Trento para nosotros. Ellos dicen, no, nuestro legado es todos estos años. No, para nosotros nacieron en Trento, porque aquí abiertamente se van en contra de las Escrituras, Para terminar, siglo XVI y XVII, conocido como la posreforma. Luego de la muerte de Calvino, en Holanda se levanta un hombre llamado Arminio. Este hombre comienza a cuestionar los escritos de Calvino, etc. Y bueno, sucede que los seguidores de Arminio redactan 5 puntos de sus doctrinas. Y para el año 1618 y 19, esto obliga a las iglesias en Europa a crear, ya estamos hablando de reformados, ya no de la Iglesia Católica. Aquí se da lo que nosotros conocemos como el Sínodo de Dort. Aquí se responden a los 5 puntos arminianos con otros 5 puntos, que hoy por hoy ya es los 5 puntos calvinistas o las doctrinas de la gracia. Aquí se defiende la depravación total del hombre, la elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Nosotros nos adherimos a lo que se redactó en el Sínodo de Dort. Mientras tanto, para terminar, en Inglaterra ya estaba en auge el movimiento puritano. Estos eran creyentes que buscaban purificar la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Dentro del puritanismo se consideran a 3 grupos: los presbiterianos, los congregacionalistas y finalmente los bautistas calvinistas o bautistas particulares. Estos 3 grupos, ellos fueron considerados no conformistas. ¿Por qué? No se sometieron a la Iglesia anglicana. En la tercera clase introductoria voy a profundizar en esto. Voy a profundizar exactamente en la etapa de que nace la Confesión de Fe en 1689. Vamos a hablar un poco de historia de cómo surgió el puritanismo y cómo sale la Iglesia bautista de este grupo. Pero bueno, habían puritanos que estaban de acuerdo con el bautismo infantil y difirían del gobierno de la Iglesia Iglesia anglicana. Y bueno, para ir rápido, los presbiterianos, hermanos, a diferencia de la Iglesia anglicana, ellos defendían, por supuesto, el bautismo de infantes y la cooperación entre la Iglesia y el Estado, pero querían que su forma de gobierno de la Iglesia sea presbiteriano, es decir, con presbiterios. Ya lo vamos a ver más adelante. Había otro grupo llamado los congregacionalistas que estaban de acuerdo con el bautismo infantil, pero no estaban de acuerdo con la forma de gobierno de la Iglesia. No, ellos no querían presbiterios, ellos querían independencia de las iglesias. Ellos querían independencia, de cada iglesia tenga su pastor y sea independiente de otras. Que otras iglesias no dicte o no tenga autoridad sobre otra. Se levantó ahora otro grupo de los puritanos que dijeron: no estamos de acuerdo con el bautismo de infantes, estamos de acuerdo más bien con el bautismo de creyentes. Y por eso se les llamó bautistas,
porque no bautizaban niños, sino bautizaban creyentes. Año 1644 se redacta la primera confesión de los bautistas. Y su propósito era deslindar de herejes como los anabaptistas. Lo vamos a ver en la tercera clase a profundidad. Año 1646 se redacta la Confesión de Westminster, que es la confesión de los presbiterianos. Año 1658 se redacta la Declaración de Saboya, que es la confesión de las iglesias congregacionalistas. Y en el año 1600, ahí no está, pero en el año 1677, ¿sí puedes pasar en el otro, hermano? Para el año 1677, escuchen bien, para el año 1677 se redacta esa confesión que vamos a estudiar, 1677. Se redacta y se publica de manera anónima. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos los bautistas. No podían tener una cara si no eran perseguidos. Año 1688 se publica o se imprime. Y en el año 1689, que es el año que nos interesa, primero ocurre lo que se conoce como el Acta de Tolerancia. Es una firma de la Iglesia, del Imperio, de Inglaterra, se firma el Acta de Tolerancia que permite a las iglesias independientes congregarse ahora. Y debido a ello, los bautistas hacen una asamblea en el año 1689, donde oficialmente se reconoce la confesión de fe de 1677 como el distintivo bautista de esas iglesias. Por eso nosotros conocemos la confesión como la Confesión de Londres, porque fue en la ciudad de Londres, de 1689, porque allí las iglesias bautistas se suscribieron a esta confesión. Así que, hermanos, la última, hermano, por favor, para terminar. Conclusión final, hermanos. Una confesión, la confesión de fe es una confesión fiel a los credos que hemos visto de manera general, los credos, doctrinas de la historia de la Iglesia. Es una confesión reformada porque se sitúa, por supuesto, en la protesta contra la Iglesia romana, pero también nace del puritanismo, que es una reforma de la Iglesia anglicana, y sigue la línea de la confesión de Westminster y de Saboya. Y sus distintivos principales es que defiende el bautismo solo de creyentes y un gobierno congregacional o independiente. Hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Sé que es una clase cansada, agotada, porque es historia, pero ahí tienen sus hojas, tienen el documento o tienen allí la tabla para que también lo puedan repasar. Hermanos, esto es necesario para ver que nuestra iglesia no nace hace 25 años, nace desde la muerte del fiador, la muerte de Cristo, y está vigente hasta hoy. Y nosotros nos adherimos y tenemos un legado por detrás. Y como alguien dijo, estamos sentados sobre los hombros de hombres gigantes que se levantaron y defendieron. Y hermanos, muchos de ellos dieron sus vidas por defender las verdades que para nosotros es creída. Hermanos, vamos a orar y repasen, hermanos, ahí en sus casas lo que se les ha entregado para que lo puedan profundizar. Si tienen preguntas, por favor, hágalas para la próxima semana de repente, o a medio de la semana también pueden preguntar si tienen alguna duda. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por este tiempo que nos ayudas a ver que, Señor, no somos la primera iglesia. Hay mucho legado por detrás, muchos hermanos que tenemos, que no conocemos, pero creemos que formamos parte de tu iglesia universal, los cuales son los creyentes de todos los tiempos. Y creemos que tu Espíritu Santo ha estado enseñando e iluminando las mentes de ellos para que nosotros tengamos tu doctrina, tu palabra, con mayor amplitud, con mayor claridad. Te agradecemos por ello, Señor. Gracias por cada hermano que se levantó en los años, que nos ha permitido tener ahora lo que nosotros tenemos, una herencia
una herencia ortodoxa, una herencia reformada. Gracias, Señor, por todo. Y retórnanos para las 6 de la tarde para continuar adorándote en el culto que tenemos preparado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.